Presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, 1 de la madrugada con 12 minutos. Comenzamos con la crisis de las ISAPRES. El gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que faculta a las aseguradoras para adelantar las alzas en los planes, esto con el objetivo de amortiguar el impacto del fallo GES. Todas las ISAPRES van a aplicar la sentencia de la Corte Suprema, lo que, atención, implica una baja en el precio de los planes que pagan actualmente casi 3 millones de personas. Es complicado porque en realidad hay bastante incertidumbre. No sé qué va a pasar con la salud de los ancianos. Con decirle que me cambio a FONASA ahora, el 1 de enero. Incertidumbre es la palabra que más se repite entre los casi 3 millones de afiliados al sistema privado de salud. Las 6 ISAPRES del sistema anunciaron la aplicación del fallo GES de la Corte Suprema, lo que las obliga a dejar sin efecto alzas que aplicaron en 2022, por lo que deberán retrotraer el valor de los planes a los precios que cobraban en 2019. El equilibrio del sistema se ha roto. ¿Qué significa esto? Que desde enero los aportes de los afiliados no cubrirán los costos de licencias médicas, consultas y cirugías, porque el financiamiento será insuficiente. Es parte de la arremetida de las ISAPRES, que en las últimas horas también, mediante una declaración, emplazaron al presidente Boric a proponer acciones concretas para dar solución a la crisis que enfrenta el sector. A mí me parece que el emplazamiento de las ISAPRES nuevamente no se hace cargo de su principal responsabilidad, un asunto que, por cierto, lleva más de una década sin que ya asuma las responsabilidades jurídicas que esta crisis ha provocado. La merma en los ingresos que acusan las ISAPRES supone en paralelo una baja en los planes que todos los meses pagan los usuarios. Ponga atención si usted está en Consalud. Por ejemplo, su plan caerá a 28.900 pesos. 18.108 bajará si está en Más Vida, 17.852 si está en Cruz Blanca. También habrá rebajas para los usuarios de Banmédica, Vida 3 y Colmena. Todo lo que se baje es positivo, pero vamos a ver cuánto dura, porque bajan por un lado y después suben por otro. Y algo de razón tiene este afiliado, porque para amortiguar el impacto financiero de esta medida, el gobierno ingresó a tramitación en las últimas horas un proyecto de ley que faculta a las ISAPRES a subir los planes en abril y no en junio, como corresponde cada año. Aparece recargado el bolsillo del afiliado, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque en el fondo es alza de precio del plan. Entonces, la baja de precio este mes de diciembre y después en abril una alza de precio por otro motivo, como sería este indicador, uno dice, esto tiene que ser a cambio de algo. No basta con adelantar los flujos del ICSA, no basta con solo corregir o maquillar la tabla de factores de tal manera de poder ayudar a estabilizar el sistema. Tienen que haber medidas concretas. Las clínicas, mediante un comunicado, sostuvieron que la crisis del sistema es real y va a impactar severamente a personas, médicos y prestadores si no se toman medidas. Una crisis que mantiene en incertidumbre a todos los usuarios del sistema privado de salud. Y sobre este tema, la crisis de las ISAPRES, el fallo GES, también conversó Matías del Río con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a revisar esa conversación. Y como usted ve, ya está con nosotros el invitado de hoy, no requiere tanta presentación, además ha estado aquí muchas veces intentando explicarnos esta maraña técnica que significa el problema de salud. En este caso, la urgencia específica que se trata de esta ley que ingresa al gobierno para poder adelantar eventualmente este famoso ICSA o este índice de precios de la salud. Jaime Mañalich, exministro de Salud, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Matías. Partamos por lo último, por lo de ahora, después vamos un poquito para atrás porque han sucedido cosas todos los días y muy complejas y muy graves. ¿Qué es este intento del gobierno de, a través de una ley, adelantar este ICSA? ¿Qué es lo que es el ICSA? ¿Qué es lo que es adelantar el ICSA? ¿Cuántos recursos son? ¿Salva eventualmente la situación en su juicio? Tú siempre me dices que trate de explicar la cosa simple. Y entonces trajo Lego. Me traje mis Legos. O sea, está esto de Humbertito usted, a que me saque una pizarra con pera de manzana. Sí. Pero está bien, yo no me ofendo, así que más aprendo. Las personas que nos escuchan que cotizan en una ISAPRE pagan en realidad una prima que tiene 3 componentes. El primero es el precio base, que es al que tú te refieres, que se ajusta cada año. Se avisa el 31 de marzo cuánto va a ser. En segundo lugar es la tabla de factores, o sea, este precio
multiplicado por cuántas cargas, las edades de las cargas, etcétera, que es lo que la Corte Suprema, ¿no es cierto?, ratificó como la tabla única. Única, antes había cientos. Exacto, única. Cuando estábamos en el gobierno se dictó esta norma que no pudimos pasar por el Congreso, el Parlamento se opuso, entonces el superintendente de la época puso una circular que dijo, esta es la tabla de factores para los nuevos precios. La Corte Suprema dijo no solo para los nuevos precios, sino que para todo, y de aquí para todos los planes para el futuro. Y el tercero, como tú dices, es la prima auge, que es cada vez que hay un decreto auge, o sea, se incorporan nuevas enfermedades, lo que fuera, cada 3 años, el gobierno dice, vamos a subir la prima, ¿no es cierto?, y la sube para el Estado, y las ISAPRES lo subían como querían. Lo primero, que es el precio base, de lo que hablamos ahora, ¿cómo se calcula cuánto debe subir por este ICSA, índice de costos o indicador de costos de la salud? ¿Cuánto valía antes un examen? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuántas licencias médicas? ¿Cuánta gente esto? ¿Cuánta gente la otra? Entonces hay una fórmula bien validada que dice, mire, esto, las ISAPRES hasta hace poco tiempo atrás subían el precio más o menos como querían. Desde el año recién pasado, la Corte Suprema dijo, es la superintendencia la que fija el precio máximo, y de ahí vino el primer ajuste, que pasó casi desapercibido, porque las personas le subieron, pero a los 2 o 3 meses salió la fallo de la Corte Suprema y ese dinero se devolvió y se ajustó el precio base al valor máximo que la superintendencia había definido. O sea, la ISAPRES puede hacer lo que quieran dentro de estos márgenes. Hasta esto. Para el precio base. Y los que subieron de más tienen que rebajarlo y devuelvan la plata, y eso ya ocurrió. Se hizo, ya. Se hizo. Como la situación, y yo creo que en ese sentido hay que reconocerlo, es tan grave, el gobierno dice tenemos que encontrar una solución a lo que nos está pasando, y en una cosa bien rara en realidad, que es en la ley de reajustes de sueldo del sector público, que tiene que estar tramitada este año, el 31 de diciembre, o sea, cuánto va a subir, ¿no es cierto?, 4.7, 4.6, cuánto va a subir la remuneración del sector público, puso un artículo número 99, que no tiene nada que ver. De otra área. De otra área, nada que ver. Esto siempre la ley de presupuesto se presta. En otros países se llaman las leyes ómnibus, o sea, suben más cosas a la micro para... En lo que se subió en este caso es el artículo 99, que lo que dice es lo siguiente. Primero, en febrero, la superintendencia tiene que tener acordada con las ISAPRES cuál es el precio máximo. O sea, mantiene la potestad de la superintendencia para fijar el precio máximo. Las ISAPRES dicen, ese precio máximo yo voy a subir el máximo, medio, lo que fuera. Listo. Y esto tiene que estar ya vigente como dinero fresco, ajustado para las ISAPRES en el mes de marzo. Pueden cobrar en marzo y se empieza a cobrar a la gente en julio. Eso era antes. ¿Ya? ¿Y ahora se publica en febrero y ya se puede cobrar en marzo. Las ISAPRES empiezan a cobrar ese reajuste legal en vez de mayo, junio, lo empiezan a cobrar en marzo. ¿Y les llega plata? ¿Les va a llegar plata? Se adelanta una suerte de reajuste de costos. Perdón, ese es el proyecto de ley. Lo que debiera ser en julio, van a poder hacerlo en mayo. Eso es un aspecto. Ya. El otro aspecto es que la Corte Suprema dijo, ¿sabe? Esta prima auge que ustedes subieron, tomamos la tabla de factores el año 2020, hay algo que nosotros no estamos de acuerdo, Corte Suprema, que es el aumento de la tarifa para los niños menores de 2 años en la prima auge. Entonces, lo que dice la ley ahora en este artículo 99, le dice, por una única vez, las ISAPRES podrán, en el precio base, ajustar el precio, incluyendo los costos que significan los niños menores de 2 años, que es más costo que un niño de 4 o 5 años por la neonatología, lo que fuera, ¿no? Malformaciones congénitas, etc. Y lo tercero que le dice a la superintendencia, usted calcule este indicador, o sea, son 3 aspectos diferentes en este proyecto, en este artículo 99, calcule este indicador solo considerando las alzas históricas del año pasado que ha tenido el sistema ISAPRE, sin contemplar lo que ha ocurrido con FONASA como era antes. Porque como FONASA sube menos, normalmente incluso menos que el IPC, había una tendencia a ajustar el costo de la ISAPRE, diciendo usted para hacer este cálculo tiene que calcular lo que pasó con aumento de costos en FONASA también, no solo en las ISAPRE. Entonces, el artículo 99 permite adelantar el pago, incorporar por una vez
el costo adicional de los niños menores de 2 años. Para el auge. Lo saca del auge, saca el auge y lo pone y lo aquí. pone acá. Porque el auge plata ya fresca. lo traslada, Sí. ese costo. ¿No es cierto? Y tercero le dice, para el cálculo, le da a la superintendencia, le dice, mire, calcúlelo de acuerdo a los costos que las ISAPRE experimentaron y olvídese de FONASA. O sea, los costos más altos, más caros. Exacto. Entonces le permite al superintendente fijar un ICSA, llamémoslo así. Un precio base un más alto. Más alto. Y Jaime, ese precio base más alto, con las 3 variables que maneja, ¿cuánto más plata se recibirían entonces las ISAPRES para poder cobrar a partir del próximo año? Esto salió hoy día, yo lo calculé muy preliminarmente. Calculo que esto significa un precio de aumento del plan final de las ISAPRES, promedio, unos más, unos menos, de 15%. Ya. 15% más. Que está más o menos alineado con el 12% menos de ingresos que tienen al no poder reajustar el GES. Claro, pero recordémonos que todavía queda pendiente que el precio GES, que no se toca acá, se toca solo el precio base. ¿Sí? El precio GES ya está fijado y significa hacia adelante la prima GES, que a partir de diciembre de este año, ahora, las ISAPRES ya avisaron que va a cobrarle a los beneficiarios un 12, un 14% menos por rebajar, tener que rebajar hacia adelante, y ese es el ingreso futuro. Ese es el fallo. Ese es el fallo. Le dijo la ISAPRE a cada una de las personas, usted deberá recibir una carta si es que usted participa de la ISAPRE. ¿Sabe, señor? Yo por el fallo de la Corte Suprema, yo tengo que rebajarle por concepto de GES, que es el azul, voy a tener que rebajarle un 12 o un 14%. Eso ya está ocurriendo. Y ahí es donde algunos dicen, bueno, pero entonces ¿cómo vamos a subsistir? Dice la ISAPRE. Con esas 3 variables que usted me acaba de decir. Esto es lo que propone el gobierno, sin contar con que todavía queda otro problema en el camino, y que es el 31 de mayo, vence el plazo para ver cómo se devuelven los 1.400 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. Eso es por tabla de factores. Eso es por tabla de factores, pero está pendiente. Sí, está pendiente, pero dejemos por un segundo, ese fallo no existió, por un segundo, hipotético. Tabla de factores, nadie le dé plata a nadie, sencillamente la estabilidad financiera para ingresos, egresos. Van a tener que bajar un 12% las ISAPRES, lo que le cobran a la gente por GES, y van a poder ingresar aproximadamente el 15% por esos 3 factores que usted dice. ¿Se equilibran las ISAPRES entonces para adelante? O sea, sí, evidentemente las ISAPRES van a decir que no, pero aquí hay una suerte de apoyo a la situación financiera de las ISAPRES, débil, todo lo que se quiera, que no toma en cuenta esto que artificialmente hemos dejado de lado, ¿no es cierto? Que es lo que hay que devolver, cualquier cifra que resulte. Era el amarillo en todo caso, no me desordene, porque el azul era el GES. Ya, entonces vamos a dejar pendiente... ¿El precio base este? Sí, en el precio base el rojo. Entonces, para adelante, la sustentabilidad financiera, ¿usted cree que está más o menos bien? O sea, yo creo que ¿La carga está bien estivada con lo que le impide subir por GES? Siempre que el costo de las ISAPRES, el costo operacional, que es el costo técnico, baje. Ya se está produciendo una baja muy importante por la caída de las licencias médicas, porque sabemos, ¿no es cierto?, que este año ha habido 1.200.000 licencias menos que el año pasado, sin contar los fraudes y todas estas cosas horribles de miles de millones de pesos, pero efectivamente ahí hay un tema. ¿Efecto pandemia? ¿Efecto post-pandemia menos licencia? ¿Por qué menos licencia? Primero, porque en pandemia había licencia postnatal extendida que pagaba la ISAPRES, que ya no está. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la gente ha retornado a una vida más normal, en fin. No porque hay mejores controles ni porque la gente está usándolas menos de manera fraudulenta. Yo no me atrevería a decir qué magnitud del uso de licencia médica es fraudulento, pero sabemos a ojos vistos que hay un fraude sistemático y muy bien organizado, y eso sin contar el microfraude, o sea, que la persona va al médico, le paga la consulta y en la práctica le dice, oiga, yo vengo acá para que me dé una licencia, si no, no vuelvo. Y el médico, digamos, cede y da una licencia que es dudosamente justificada, pero ahí hay un problema muy grave. Y eso lo pagan las ISAPRES, ¿no? La ISAPRE paga sus licencias, salvo las maternales, y la FONASA paga sus licencias. Y lo otro que yo creo que es muy relevante es que el mecanismo como se pagan las atenciones hoy día, o sea,
en la cuenta final 3 jeringas, 4 no sé qué, 5 de esto, 3 tijeras, y eso suma, y no un paquetizado que haga que las personas que dan la atención sean más eficientes, es algo que tiene que cambiar radicalmente. El sistema de financiamiento hoy día, tanto de FONASA, salvo lo que ya está haciendo con pago asociado de diagnósticos, o sea, pagos paquetizados por solución, este pago por cada una de las atenciones genera una inflación de salud y se entregan servicios que no es claro que todos ellos produzcan un beneficio de salud. Ya, entonces, pero está por verse, pero usted estima que no es tan desestimada la carga hacia adelante, salvo la deuda, que la dejamos aparte, la deuda de la tabla de factores, que es un fallo distinto, también de la tercera sala de la Corte Suprema, en cuanto a la estabilización para adelante, aunque la ISAPRE van a decir que no, pero usted que tiene experiencia, ha administrado clínica, ha sido ministro de Salud, ¿usted cree que con esta ley que envía el gobierno podría estabilizarse ese futuro y salvar, o sea, el funcionamiento de las ISAPRE? Estabilizar algunos meses hasta ver qué pasa con el otro fallo. Ya. Da un poquito de aire y yo creo que, sinceramente, las ISAPRES deberían aceptar esto, sin poner mucha resistencia. Unos minutos que me quedan, ministro, porque yo sé que hacer historia no tiene mucha razón hoy día, pero las ISAPRES, ¿usted cree que se perdieron alguna oportunidad en su momento de haber participado o haber favorecido, o en fin, una reforma distinta? ¿Están en deuda las ISAPRES por alguna? Las ISAPRES dicen, nosotros hemos pagado todo siempre. ¿De qué nos miran a nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Usted que tiene esta experiencia. O sea, cuando salió el fallo del Tribunal Constitucional 2010-11, termina la tabla de factores, nosotros fuimos al Congreso con un proyecto que crea un plan garantizado de salud, un fondo de compensación entre ISAPRE, término de todas las preexistencias, declaraciones de salud. Esto fue discutido en la Comisión de Salud de la época, ¿sí?, donde estaba el diputado Castro, el diputado Núñez, trabajamos muy bien, fue aprobado, pasó a la Comisión de Hacienda, se demoró cualquier tiempo y después ya hubo una resistencia también del sistema ISAPRE por una cierta miopía, o sea, a la advertencia, oye, esto va a cambiar de todas maneras, no va a seguir funcionando. O sea, las ISAPRES son responsables del problema que estamos hoy día. Son responsables de todas maneras. Por no haberse estado disponible a tiempo a una reforma. A una reforma que permitía, el mismo Víctor Torres que veo ahí en la foto, el superintendente, dijo hace poquito, dijo, si se hubiera aprobado la reforma del año 2011 no estaríamos en este problema, porque habría el fondo de compensación, habría fondo de compensación entre ISAPRE y FONASA, no habría discriminación de ningún tipo. Una ISAPRE, ¿no es cierto?, que tiene poco gasto y recibe mucho dinero, le entrega ese capital subsidiado, como ocurre en el auge, a la ISAPRE que tiene muchos adultos mayores, etcétera. Hay cosas que no pueden caer. El sistema de salud de un país no puede caer porque es como que le falta el aire a un país, ¿no es cierto? No puede. Entonces tiene que haber una solución. Matías, un sistema de salud puede caer. Y las consecuencias que caiga, y aquí el problema para mí no es el tema ISAPRE, es el problema de los lugares donde se atiende la gente. Las clínicas privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, el Hospital de la Católica, el Hospital de la Chile, cualquiera. Los centros médicos en Gualañé o en Rancagua. El 50% de la atención que hacen lo hacen a pacientes de FONASA. Y estas instituciones, las ISAPRES hoy día, tienen una deuda de $700 millones de honorarios médicos, de programas, qué sé yo. Y hoy día, a alguien que va, ¿no es cierto?, ya no tiene certeza si el prepago que hizo el ISAPRE, o sea, cotizó todos los meses, puso, sí, o en FONASA, en el momento de los que hubo, le va a servir y no le necesita. No, momentito, don Matías, pague usted de nuevo esto y vea después si la aseguradora le devuelve en unos meses más. Usted dice que sí puede caer, pero deme una o dos soluciones que usted ve para este tremendo lío y bollo en el cual estamos todos metidos de una manera u otra. Así, titulares. A mí me parece primero que la forma de pago de las prestaciones médicas tiene que reformarse radicalmente a un sistema mucho más eficiente. Pongo el ejemplo, simple, sí, porque trabajamos tanto eso, ley de fármacos, ley de Senabast, fármacos 2, etc. Que cuando una persona necesita un medicamento para manejar el colesterol, que en la farmacia vale 2.000 pesos, que se le dé una receta por un medicamento que vale 25.000 pesos, y que es lo mismo, o sea, con un mes de tratamiento, eso es una perversión del sistema que no se puede tolerar. Y en ese sentido, los seguros, las ISAPRES, tienen que pagar el precio de 25. El precio del... Por eso, hoy día lo hacen, sobre todo los seguros complementarios. Pero tienen que, ¿sabe cómo en España? Nosotros pagamos genérico, se lo damos gratis si quiere. Pero todo lo otro que usted quiere, el medicamento fancy que vale 10 veces más, por ningún motivo.
O sea, creo que se necesita tomar el toro por las astas en los costos. Nosotros tenemos una ineficiencia gigantesca en el uso de los recursos de salud. Pero, respecto al tema ISAPRE, en mi opinión, o el Estado saca dinero de donde no sé y aumenta el presupuesto de FONASA por una vez para generar una demanda hacia el sector privado y mantenerlo, como fue en la pandemia, ¿no? Y mantener el sector funcionando mientras funcione esta reforma, o, digo así al aire, en la ignorancia que me caracteriza, se genera un mecanismo de deuda subordinada. Que ya existió. Como la banca el año 2008, etcétera, en el sentido de que alguien avala la deuda de las ISAPRES pagan y las ISAPRES contraen una deuda con un banco, con cualquiera, ¿no es cierto?, a pagar en X años con tal orden de prelación. De esto no se hablaba una palabra, pero yo creo que a mí me lo dijo un exdirector de FONASA como idea y yo lo encontré muy, muy valioso. O sea, es una manera completamente diferente de salir. Este artículo 99 tiene mal pronóstico. O sea, ¿Eso usted lo encuentra bueno, que podría ayudar? Yo lo encuentro bueno, pero creo que en la tramitación parlamentaria, en la Cámara de Diputados, en el Senado, los senadores van a decir, oye, pero la comisión que creamos nosotros no nos dieron bola, y yo soy el presidente de la comisión, y cómo salen con esto, entonces no me gusta. En la Cámara de Diputados va a ser un griterío, y en los gremios, o sea, la posibilidad de que esta solución se apruebe, yo apostaría más bien en contra de eso, desgraciadamente. Javier Mañalich, como siempre, muchas gracias por venir a enseñarnos. Gracias por los legos, se agradece. Y la próxima, ¿qué va a traer? Por ahí pasada trajo algo también. Una pizarra, usted avisa, trae pizarra. Me encanta. Gracias, además de profesor universitario ahora de este tema. Gracias, Javier Mañalich. Que esté bien, gracias. 1 de la mañana con 34 minutos, momento de hacer una pausa en 24 noches. Sigan nuestra compañía, ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Estamos de regreso en 24 Noche. Vamos a hablar de la investigación del llamado caso Convenios. El ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, va a declarar ante la Fiscalía el 19 de diciembre. Su versión es clave debido a que asegura que La Moneda se enteró del caso antes de que estallara. También sostiene que existieron presiones para que los convenios se firmaran en tiempo récord. Finalmente, un rostro y un lugar coincidirán en los próximos días. La Fiscalía de Antofagasta será el escenario, Carlos Contreras el protagonista. La citación ya tiene fecha definida y Contreras atravesará esta puerta el próximo 19 de diciembre para declarar por el caso Democracia Viva. Hemos solicitado, a través de mis abogados, fecha para una eventual declaración presencial frente al fiscal. A inicios de diciembre, el propio Contreras detalló la solicitud, diligencia en donde el ex seremi de Vivienda investigado entregará detalles del informe que, según su versión, demuestran que La Moneda y en particular el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, tenía antecedentes del caso antes que estallara mediáticamente. Como Ministerio Público no estamos en condiciones ni de afirmar ni de descartar dicha información. De hacer lo contrario, estaríamos infringiendo la norma de secreto que nosotros mismos hemos decretado. Causa secreta el origen del caso Convenios, el mismo que golpeó al gobierno y a uno de sus partidos, Eje Revolución Democrática. Que se llegue al fondo del asunto y cada vez se pueden identificar más las responsabilidades individuales que existen en este caso y la cometición de delitos. En ese sentido, esperamos que pronto puedan existir mayores claridades de la investigación. Esperamos que esa declaración permita hacer las declaraciones correspondientes respecto del conocimiento previo de La Moneda y las responsabilidades que existen en el gobierno sobre este tema. La diputada Catalina Pérez es otra de las involucradas. Incluso RD suspendió su militancia por el caso. Ella fue pareja del director de Democracia Viva, Daniel Andrade, y Contreras, el ex seremi, fue su jefe de gabinete. Soy la primera interesada en que toda esta situación se aclare. Si esta declaración contribuye al esclarecimiento de los hechos, por supuesto que me parece oportuna y necesaria. Yo no he sido citada a declarar, pero siempre he dicho estoy a disposición de la investigación y espero que esto se aclare lo antes posible. Contreras aseguró también que entregará más antecedentes de los convenios suscritos en 2022. Según su versión, estos fueron firmados bajo la presión de la directora del programa de asentamientos precarios de la época, Verónica Serrano. Evidente que las instituciones están funcionando y eso es bueno, y avanzan, que esto esté en tribunales, que esté en la justicia y que la justicia pueda hacer lo suyo.
La declaración de Contreras ocurrirá en la misma semana en que parlamentarios de la oposición presentarían una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que esta jornada recibió el apoyo de su partido. La citación al ex seremi podría ser la primera en esta etapa de una seguidilla de convocatorias que incluirían a los rostros más emblemáticos de este caso. Y hasta hace algunas horas los incendios forestales dejaban más de 3.000 hectáreas consumidas por las llamas, pero se confirmó también el hallazgo de un cuerpo calcinado en la comuna de Limache, esto en la región de Valparaíso. Esta es la primera víctima de una temporada de incendios que por las altas temperaturas amenaza con ser una de las peores. Registros que dejó un devastador incendio forestal, transformó hogares en cenizas y entre escombros en la hacienda Los Aromos, comuna de Limache, este lunes fue encontrado el cuerpo de una persona. Encontraron osamenta, por lo cual se dispuso la concurrencia al lugar de funcionarios de la Brigada de Homicidio. Esto se suma a la denuncia de presunta desgracia que se interpuso el día de ayer. Si fuera así y estas osamentas corresponden a esta persona, lamentamos enormemente lo sucedido. Un total de 10 incendios forestales ocurrieron este fin de semana en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, consumiendo más de 3.000 hectáreas. Era muy grande, pero no pensé que iba a ser tan rápido. Cosa de segundo, estaba todo prendido ya hasta abajo. Fue más que en la parte de arriba, pues, y desastroso, sí, pues. De estar bastante lejos el fuego, llegó en menos de 20 minutos. Limache y Villa Alemana fueron algunas de las zonas con mayor daño. Más de 1.000 hectáreas consumidas por el fuego que dejaron a 7 lesionados. 2 bomberos, un brigadista de CONAF y una familia de 4 personas, además de 13 viviendas destruidas. Se me quemó la casa completita. Voy a hacer la limpieza, tratar de volver a cerrar lo que quedó y empezar de nuevo, pues, de cero. El fuerte viento complicó el control de este incendio. El fuego alcanzó la toma Prat y quemó por completo casas con material de construcción ligero. Se levantaron unas llamas, pero terrible, y pasaba una detonadera, y venían endemoniados para acá el juego. Todo calcinado. Mi herramienta, mis cosas, mi mercadería para la feria. Hacia el sur, en las comunas de Las Cabras y La Estrella, más de 500 hectáreas fueron arrasadas por el paso de las llamas. Se armó un incendio incontrolable acá. Todo el sector de arriba. Desbordó los cerros y llegó hasta este bosque nativo. Este vecino perdió todo. Vivía hace 4 años con su esposa en lo que ahora no es más que un montón de escombros. Solo se salvó la casa de su perro. Lo único que saqué fue un televisor y no hubo más tiempo. Estábamos en living y 3 dormitorios, cocina y la biblioteca que la tenía ahí. En la región metropolitana se quemaron más de 1.300 hectáreas en la comuna de María Pinto y en Paine cerca de 100 hectáreas. Un incendio, según autoridades, de comportamiento agresivo y voraz. Por eso el llamado es a la corresponsabilidad. Es hacer cortafuegos, mantener la vegetación lo más rala posible, en las horas de mayor temperatura, no utilizar herramientas que provoquen chispas. Una pequeña chispa que caiga en el pastizal va a generar un incendio, al igual que hacer asado al aire libre. Se mantiene la alerta roja en la provincia de Marga Marga y las comunas de San Antonio, Paine y La Estrella, mientras que permanece la alerta amarilla en la provincia de Melipilla y las comunas de Santo Domingo y Las Cabras. Las autoridades insisten en que es mejor la preparación que la prevención. El balance dentro de lo nefasto que es tener un incendio es positivo. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir y viene un fin de semana, ¿no es cierto?, en que vamos a tener 30 grados de temperatura en promedio, por lo tanto, si se combina con la componente viento, la componente humedad, podríamos tener de nuevo este otro tipo de situaciones. 3 regiones azotadas por la ola de calor y el paso de las llamas, solo el inicio de una temporada de incendios forestales que, según expertos, será compleja y en la que las altas temperaturas son la principal amenaza. Ya queda menos de una semana de que se realicen las elecciones del proceso constituyente y el Congreso comenzó a discutir un proyecto que busca revertir el feriado de esa jornada. Esto es para permitir que una parte del comercio pueda operar con normalidad. Una iniciativa que divide a los parlamentarios y que desde el gobierno catalogaron como contradictoria. A falta de 2 semanas para la Navidad, así lucía el comercio el fin de semana que recién pasó. Con tiempo, aprovechando un poco el fin de semana largo y nada, todavía quedan ¿cuánto? 2 semanas. Tratando de hacerlo con harto tiempo, porque después ya no queda nada. Sí, ya el próximo ya no pensamos mucho en los regalos, ya más la constituyente.
Muchos adelantando las compras navideñas de cara al domingo 17 de diciembre, en donde una parte del comercio tendrá cerradas sus cortinas. Son los malls los que cierran y los strip centers. El comercio en general está abierto. Eso significa las grandes tiendas que no están en mall, pero también todos los pequeños y medianos empresarios del país que no están en mall. Eso al menos hasta ahora, porque la semana comienza con una luz de esperanza para el comercio, ya que se presentó un proyecto que podría revertir de manera excepcional el feriado irrenunciable, una iniciativa que está contra reloj y que se comenzó a discutir este lunes en el Senado, generando opiniones divididas. Queremos dar una señal potente al país de ayuda al comercio. Estamos convencidos que los chilenos tienen la madurez como para ir a votar temprano y poder hacer sus compras. A mí no me parece que a última hora, a una semana, y sin la presencia de los trabajadores, nosotros podamos estar cambiando esto. Yo creo que no es serio desde el punto de vista político, sin perjuicio que yo respete el derecho de los parlamentarios de presentar una moción en esa dirección. División que también se replica en la ciudadanía. No es necesario que den feriado. Yo creo que debieran cerrar todo, de todas maneras. Y el voto igual es corto, yo creo que sí, sería bueno que la abrieran. Yo pienso que es necesario que estén cerrados para que la gente, cumpla su obligación. Desde el comercio, en tanto, esperan que se legisle lo más rápido posible, ya que según datos de los centros comerciales, el fin de semana previo a Navidad representa cerca del 60% de las ventas de esta época, aunque también están conscientes que el tiempo les juega en contra. Celebramos que el Congreso se haya abierto a discutir el proyecto de ley que permitiría abrir los centros comerciales el 17 de diciembre. Es una buena señal hacia este sector que requiere también ser apoyado. Una discusión a la que el gobierno no ha quedado ajeno, si bien aseguran no tener una postura con respecto a la decisión que tome el Congreso, sí afirman que es una señal contradictoria el permitir la apertura de los centros comerciales en medio de un proceso eleccionario. Ahora plantearlo a 3 días o 4 días laborales del plebiscito lo vemos como una señal un poco compleja, porque las personas van a entrar en una inseguridad en la cual no van a saber hasta última hora si esto se va a mantener o no, y no queremos que eso ocurra. Una discusión que se espera sea votada este martes en la Comisión de Constitución del Senado, que contará con la presencia de representantes de trabajadores para conocer su postura a menos de 5 días de la fecha en cuestión. Bien, continuamos con las noticias de la jornada. 8 homicidios ocurridos el último fin de semana largo, 5 de ellos en menos de 24 horas. La crisis de seguridad ha generado diversas reacciones. Algunas municipalidades buscan emular el decreto de emergencia comunal que ya han instalado algunos municipios, mientras que desde el oficialismo apuran un proyecto de ley para que carabineros tengan menos trabajo administrativo para salir a patrullajes. 494 homicidios y más de 40.000 robos con violencia e intimidación solo este año. Pero hay algo más allá de las cifras, esa indiscutible sensación de inseguridad que crece cada día en nuestro país. O sea, que se hagan cumplir las leyes, porque leyes hay, mijito. Tomando a los delincuentes, encarcelándolos. Los carabineros, deberían haber carabineros en las calles. Ya, más carabineros en las calles. Sí, más en las calles. 2 autos incendiándose fueron el último vestigio del asesinato en Quilicura de un joven de 18 años tras recibir una ráfaga de disparos que dejó a otro adolescente de 16, grave aunque sin riesgo vital. Un hecho violento que es parte de ese registro escalofriante que dejó el fin de semana largo. 8 homicidios en 3 días y 5 de ellos en menos de 24 horas, la mayoría en la región metropolitana. Igual la otra vez, tiempo atrás, mataron a 2 niñas ahí a balazos, que también fue un ajuste de cuenta de droga y todo eso. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la autoridad es que coloque mano dura con respecto a la delincuencia. Son parte de la constatación de una crisis instalada. La percepción de inseguridad en Chile es del 90%, la más alta de la historia. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde apuntar? Algunas municipalidades han realizado iniciativas propias, decretos de emergencia comunal para paliar esa sensación que angustia a vecinos y que, claro, ha generado apoyos y críticas en diversos sectores. ¿Es una medida desesperada? Es una medida urgente. No, nosotros tampoco tenemos recursos ilimitados, al revés. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es dejar de gastar en salud, dejar de gastar en cultura, dejar de gastar en otras áreas que también son muy importantes para nosotros, enfocándolas principalmente en seguridad, porque es lo que los vecinos nos piden. Yo pondría en el centro lo que hemos
hecho bien como país, pongamos nuevamente en el centro esa voluntad y esa disposición, con propuestas que sigan siendo efectivas, no propuestas que solamente llenen portadas o titulares. Se debaten resquicios jurídicos porque los civiles no pueden hacer patrullajes, se redoblan las reuniones para plantear más ideas en tiempos críticos. Entre ellos los alcaldes que buscan seguir el camino de la Florida y la Reina de generar sus propios decretos de emergencia. Hay dos posibilidades: nos quedamos de manera pasiva sin solucionar, o los alcaldes buscamos una solución que el Estado y el gobierno no está teniendo hoy día. Entonces sí, toda medida o toda ejecución tiene críticas, bienvenida a las críticas, pero nosotros solucionamos los problemas. Ojalá que les vaya bien a esos alcaldes, ojalá que les vaya bien. ¿Usted lo ve como la como una posibilidad para proteger a su gente, pues? Cada municipalidad tiene como sus propias gestiones y sus propias niveles de recursos, pero creo que si se invirtiera de una manera más eficaz realmente en seguridad, cambiaría bastante el asunto. Se encontraba en el suelo como una pistola en la cabeza. En tanto, en el oficialismo surgen más ideas a planes ya ejecutados como Calles sin Violencia, entre ellas poner urgencia al proyecto de ley que busca que Carabineros deje de realizar parte de sus trabajos administrativos y salga más a las calles para patrullajes y controles. De hecho, Carabineros está a cargo del 80% de las notificaciones judiciales. Y va a apuntar efectivamente a que tengamos más carabineros disponibles, junto con las modificaciones que ya se enviaron desde el Congreso para los carabineros también, que se puedan reintegrar carabineros en retiro, y también hoy día en el presupuesto disponible para contratación de civiles, también para que se hagan cargo de otra función. 1 de cada 5 hogares víctimas de delito, las cifras más altas en secuestros y la convivencia ante una nueva criminalidad. Chile frente a un escenario que necesita la mayor de las urgencias ante una ola de inseguridad como nunca se percibió. Una ráfaga de disparos realizó un grupo de al menos 7 delincuentes a solo cuadras de una feria navideña en Renca. Con esta, el Ministerio Público investiga 3 casos de balaceras registradas solo durante este fin de semana aquí en la región metropolitana. No les importó la feria navideña ubicada a tan solo 2 cuadras. Decenas de trabajadores, clientes y familias que optaron por retirarse. Toda la gente se tuvo que ir por lo que pasó ayer, que vinieron unas bandas, porque resulta que le dijeron que se vayan porque iban a volver, iban a venir como una revancha. De aquí de la esquina para allá, la gente trabajó, pero insegura. La ráfaga de disparos se sintió con fuerza en la población Maule 3 de Renca. Eran recién las 7 de la tarde, la hora que bajaba un poco el calor, cuando se generó un enfrentamiento entre bandas rivales según los antecedentes preliminares. Yo estaba tomando once a esa hora, pero no vi nada, nada más que corrían y tiraban balazos en la calle. Pero la gente no sale por el temor de las balas locas. Es normal. Puede ser a las 7 de la tarde, puede ser a la madrugada, lo que es balacera. Carabineros llegó, pero nadie quiso hacer la denuncia, principalmente por temor. Señalan que nadie fue herido. El municipio, en tanto, advierte que la feria navideña no cuenta con autorización para funcionar. Las oficiales comienzan este lunes. Este registro muestra otra balacera, pero en Pedro Aguirre Cerda, también a cuadras de una feria navideña cerca de las 7 de la tarde. En total, según los casos que investiga el Ministerio Público, hubo 3 denuncias por disparos el fin de semana, considerando otra en La Pintana a las 9 de la noche. Nos preocupa la facilidad que tienen los delincuentes para contar con armas de fuego y que no muestren ningún escrúpulo en usarlas en lugares atestados de familias y de niños. Igualmente se investigan disparos injustificados en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde sujetos a bordo de una moto se enfrentaron a tiros con otros que conducían un vehículo, en las inmediaciones de una feria navideña. El año pasado, en estas mismas fechas, hubo balaceras que dejaron a personas heridas en ferias navideñas. Ahora en Renca existe incertidumbre. Los pistoleros habrían advertido que regresarán. Momento de hacer una pausa en las noticias, 1 de la mañana con 56 minutos. Ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche.
Estamos viendo 24 Noche. Internacional. La crisis. Se espera que hoy martes se hagan los primeros anuncios del gobierno de Javier Milei. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas. El león ya está en la Casa Rosada, pero no ese, el presidente Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Si tuviera que definir a Milei con una palabra, ¿cuál sería? Bueno, la palabra de él, libertad. Esperanza. Fuerza. Después de la euforia con la que más de 20.000 de sus seguidores escucharon el inédito discurso espaldas al Congreso, este lunes la realidad de lo cotidiano se desmarcó del optimismo desmedido del cambio de mando. Preocupada. ¿Por qué esa preocupación? Hay que ver qué es lo que se viene. Con el esfuerzo de cada uno, las chipas para poder salir adelante, más allá de todas las diferencias. La gran interrogante de los medios nacionales e internacionales era qué iba a pasar con la economía aquí en Argentina. Pero en la Casa Rosada dijeron que será mañana. El ministro de Economía, Luis Caputo, el encargado de decir qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la inflación, cuáles van a ser las primeras medidas del gobierno de Javier Milei. Vos mirás la inflación acumulada del gobierno de Alberto Fernández y Cristina, llevan 814% de inflación acumulada. La inflación interanual del último año es la más alta después de nuestra hiperinflación. Para los expertos los escenarios son diversos, pero si hay algo en lo que coinciden es que se vienen tiempos duros. Y como dice la canción, sombras nada más. Ese es el panorama que muchos medios argentinos y que muchos expertos anticipan en materia de economía para Javier Milei, que durante su discurso de posesión aseguró que le entregan un país con potencial para tener una inflación del 115.000%. Si hay una melodía que tendrá que seguir el gobierno libertario, será la que toquen los números. Y en eso su vocero fue categórico en el primer punto de prensa que dio ante medios nacionales e internacionales. Por supuesto que Argentina vive en un estado de emergencia. Recién lo hablaba con tu compañera. El tema de la inflación es el tema central. Una prioridad que deberá responder en el corto plazo para aliviar la situación en la que viven más del 40% de los argentinos. Yo vivía con mi familia, pero no tenía para pagar el alquiler, me tuve que venir a la calle. Ahora me tengo que ir para un lado a ver si consigo algo para comer, mijo. Raúl vive desde hace 2 años en situación de calle, aunque espera que su historia no se siga repitiendo en un país que durante el último gobierno triplicó su cifra de inflación. Le deseo lo mejor a los argentinos, porque yo tengo 62 años ya vi mi vida, lo que espero para mi juventud. El León ya ha anunciado un recorte de $20.000 millones para frenar la debacle económica que enfrenta el país trasandino, a lo que espera también el artista detrás del inflable gigante de León que ruge en la Casa Rosada. Y la gente tiene tanto deseo que vaya bien, que quizás las cosas, cuando uno desea mucho que vayan bien, van bien. Un anhelo que tienen los 46 millones de argentinos, que entre el optimismo, el hartazgo y la expectación entran en la era de Javier Milei, en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. 2 de la mañana con 5 minutos, llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en TVN y Canal 24 Horas. Que estén muy bien, buenas noches. Hemos presentado